Estamos viendo la obediencia de nuestro Señor Jesucristo. Y en su momento dijimos que esta obediencia a la ley de nuestro Dios la podríamos de una forma didáctica separarla en obediencia pasiva y en obediencia activa de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. La obediencia pasiva dijimos que es un sometimiento de nuestro Señor Jesucristo. Cuando pensamos en la obediencia pasiva, estamos pensando en la cruz y pensamos bien y atinamos mucho en pensar en la cruz. Pero no se limita la obediencia pasiva solamente a la cruz, sino que desde el momento mismo donde Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo hacen ese pacto eterno de redención que está allí estipulado en Efesios capítulo 1 del verso 3 al 14, el pacto eterno de redención. ¿Y en qué consiste este pacto? En que Dios el Padre le regala un pueblo, le regala la novia, la esposa al Señor Jesucristo, y el Señor Jesucristo decide a su tiempo señalado, como revela la Escritura, venir a morir por ese pueblo que Dios el Padre le había regalado para redimirlos con su sangre, con su sacrificio, y de esa manera hacerlos herederos, y Dios el Padre los pudiera adoptar, hacerlos herederos del reino de Dios o el reino de los cielos. Aquí es donde muchos se pierden y dicen, pero ¿cómo? Entonces vemos, por una parte, que en la Sagrada Escritura, que parece que el Hijo es inferior al Padre y que el Espíritu Santo también es inferior al Padre y al Hijo, porque de cierta manera el Hijo se somete al Padre cuando dice que Él no ha venido a hacer su voluntad, no ha venido a decir las palabras que a Él le parecen o vienen a su mente, sino que Él ha venido a hacer la obra y a decir las palabras que el Padre le ha mandado a decir. Donde dice el Señor Jesucristo, el Padre es mayor que yo. Entonces los testigos de Jehová dicen ahí, ven que el Hijo es un Dios, pero es un Dios menor, como un Dios chiquitito. No, eso es una herejía. Eso es una herejía. Porque dentro de la Trinidad de Dios, ya lo he dicho en otra ocasión, está la Trinidad económica y la Trinidad ontológica. No se enrede con los nombres, pero es súper fácil. ¿Sí? Dentro de la Trinidad económica hay una sumisión del Hijo por el hecho de someterse al Padre, no deja de ser Dios. Dios es uno solo, pero subsiste en tres personas: Dios Padre, Dios Hijo y Dios Espíritu Santo. Jesucristo no deja de ser Dios, o menos Dios por el hecho de someterse al Padre, sino que de su propia voluntad se somete a este plan eterno de redención. ¿Me está comprendiendo? Es lo mismo con el matrimonio. Ese mismo sistema de cooperación, de sumisión que hay en la Trinidad, tiene que haber en el matrimonio. El hombre, el marido, es cabeza de la mujer, pero la cabeza del hombre es Cristo, y la cabeza de Cristo es Dios. No es que el marido diga, a ver, yo soy el jefe de este hogar, de este matrimonio, por lo tanto, usted tiene que lavar, planchar, fregar, hacer pan, ir a la leña. Eso siempre ya quedaron acá, lo hagan siempre. Por lo tanto, usted tiene que decirle, Señor, tal como Sara le decía a Abraham. Había un hermano que le decía a la esposa, le obliga a decir, usted tiene que tratarme de Señor. Así dice la Biblia. Y el hermano era culero. Ahora, hago un paréntesis.
¿Por qué nosotros tenemos que decirle señora a nuestra señora? Mi señora. ¿Por qué ellas no nos pueden decir mi señor? ¿Sí o no? Ahí estamos iguales, ¿o no? ¿Quieren igualdad o no? Te presento a mi señora. Y la señora, ¿por qué no dice? Te presento a mi señor. No, te presento a mi marido. Entonces, vuelvo, no deja de ser Dios o es inferior a Dios el Padre, el Hijo, sino que son de una misma sustancia, eterno, santo, 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 tanto Dios el Padre, Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. Pero dentro de la Trinidad económica hay una cooperación. Tanto es así que el Espíritu Santo, dice la Escritura, que no busca gloria para sí, sino que busca gloria para quién? Para el Señor Jesucristo. Busca gloria para el Señor Jesucristo. Están así que en las cartas paulinas y en las otras universales también usted puede ver lo que se llaman la fórmula trinitaria. Cuando hace la salutación, Pablo u otro escritor nombra a Dios el Padre, primero Dios el Hijo y Dios el Espíritu Santo. En otro saludo, en otra doxología, nombra a Cristo primero, al Señor, después a Dios el Padre y en último lugar al Espíritu Santo. Y en otro saludo nombra al Espíritu Santo primero y después al Padre y después al Hijo. Son las fórmulas trinitarias. Dándonos a entender que cualquiera sea el orden, los tres son Dios. Un Dios que subsiste en tres personas. En la Trinidad ontológica, los tres son Dios. Iguales en dignidad, iguales en poder. Entonces, cuando hablamos de la obediencia pasiva del Señor Jesucristo, es esa obediencia que viene Él cumpliendo desde la eternidad, pasando por su encarnación. No voy a, estoy refrescando un poco y si voy a cada versículo es como predicar lo que predicamos el domingo antepasado. No voy a dar tiempo para lo que tengo que hablar hoy. Es una pincelada solamente y hablamos ahí en su momento de la encarnación del Señor Jesucristo en esta maravillosa alabanza de Filipenses capítulo 2, del verso 6 adelante. Haya pues en vosotros este sentir que hubo también en Cristo Jesús, el cual siendo en forma de Dios, no estimó el ser igual a Dios, ¿ven? Como cosa que aferrarse, sino que se despojó a sí mismo, la kenosis se despojó a sí mismo, no lo despoja a él mismo se despoja. ¿De qué se despoja? ¿De su divinidad? No, él nunca ha dejado de ser Dios. No se despoja de sus atributos, se despoja de aquella gloria que tenía Dios el Padre. Se despoja a sí mismo haciéndose obediente, obedeciendo esa obediencia pasiva, o haciéndose obediente. Y estando en la condición de hombre, se humilló a sí mismo, tomando forma de siervo, forma de esclavo. Desde ese plan en adelante, vemos al Señor Jesucristo sometiéndose, siendo muy obediente, pasivamente, hasta llegar al altar de la cruz, como dice la palabra del Señor en esta carta a los Filipenses que estamos recordando, haciéndose obediente hasta la muerte y muerte de cruz. Y estando en esta condición, Dios el Padre lo exalta hasta lo sumo, lo más alto, y le da un nombre que es sobre todo nombre, para que en el nombre del Señor Jesucristo se doble toda rodilla de los que están en el cielo, en la tierra y debajo de la tierra. El nombre del Señor Jesucristo debe ser glorificado, exaltado, y no hay otro nombre más grande que Él. Como dice Pedro predicando los Hechos, no hay otro nombre
dado a los hombres en que podamos ser salvos. Pero no es el nombre Jesús, sino que cuando se refiere a la palabra nombre, cuando dice nombre o en el nombre de Jesús, se está refiriendo a la persona del Señor, a su persona. No es que usted va a ir a sanar a un enfermo, echar fuera un demonio, y la palabra mágica es decir, de hecho fuera en el nombre de Jesús. No es algo como un amuleto, porque los hijos de Sebas fueron a echar fuera un demonio de un endemoniado, estoy redundando, un endemoniado, o demonio de un endemoniado, y le dijeron ellos al demonio: te conjuramos en el nombre de Jesús. Ya estamos diciendo la palabra mágica. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. No pasa nada. Era sordo el demonio. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Y el demonio le dice: a Jesús conozco. Te echamos fuera en el nombre de Jesús. Aquel que predica Pablo. El demonio le dice: a Jesús conozco y sé quién es Pablo y vosotros quiénes sois. Y el demonio les pega hasta por debajo de la lengua. Le rompe todas sus ropas y tuvieron que salir huyendo de allí. Entonces, no es el nombre de Jesús o Jesucristo como algo mágico, sino que más que en el nombre de Jesús es en la persona. Todo aquel que confiese el nombre del Señor, no solamente de labios, sino que confesarse se refiere a vivir una vida acorde, que glorifique al Señor Jesucristo, a su persona, quien es Él. Y su obediencia pasiva también la vemos, por supuesto, en el altar de la cruz, la angustia de la cruz. En tres aspectos: Él cargaba el pecado de todos los suyos. Eso está en 2 Corintios 5, 21, Gálatas 3, 13. La angustia del Señor Jesucristo no era los clavos, no era la cruz, no era la corona de espinas, sino que la angustia del Señor era ser tratado como un pecador. En un momento, el segundo aspecto, en un momento la relación eterna, amorosa, maravillosa entre el Padre y el Hijo se vio quebrantada. Esto se ve allí en el altar de la cruz, cuando dice: Dios mío, ¿por qué me has desamparado? Nunca el Señor Jesucristo había tratado de Dios mío a Dios el Padre. Siempre había tenido una relación de Padre a Hijo. Padre, mi Padre, el que me las dio, es más poderoso que yo. Yo rogaré al Padre, pero aquí en la cruz se rompe esa relación y dice: Dios mío, ¿por qué me has abandonado? Y en tercer lugar, se derrama la ira de Dios el Padre sobre su Hijo en la cruz. La ira de nuestro destino eterno. Jesucristo la tomó por nosotros en su muerte vicaria sustitutiva. Él pagó nuestra pena por haber quebrantado su ley, y antes de entregar el Espíritu, dice el Señor Jesucristo: tetelestai, consumado es. Ya la obra está completa, nadie más le puede agregar. La ira del Padre se derramó hasta quedar satisfecha, porque el Señor Jesucristo, al entregar su Espíritu, antes de morir, vuelve a decir: Padre, en tus manos encomiendo mi espíritu. Una vez más la relación queda establecida, puesto que Romanos capítulo 3, verso 25, y 1 Juan capítulo 4, verso 10, dice que el Señor Jesucristo es nuestra propiciación, y esta palabra es demasiado importante. ¿Qué es lo que es la propiciación? Aquí en Romanos 3, 25 y 1 Juan 4, 10 aparece la palabra propiciación. La palabra propiciación es apaciguar, calmar la ira y volver favorable. Eso es lo que hizo
el Señor Jesucristo en la cruz por nosotros. Aplaca la ira que merecía usted y yo. Aplaca la ira porque Dios el Padre descarga la ira que merecía usted y yo en la persona del Señor Jesucristo. Y en su momento dijimos que el Salmo 7, verso 11, había una verdad tan grande, tan inmensa, cuando dice que Dios se fue justo. ¿Qué más? ¿Y Él está hallado? Todos los domingos. ¿No? Todos los días. ¿Con quién? Con el pecador, con el impío. Pues bien, ese versículo ya no corre para nosotros. Ya no somos impíos, ya no somos pecadores, que tengamos que pagar nuestras deudas, recibir la ira, porque Dios el Padre la recibió por todos nosotros en el altar de la cruz. Él pagó el precio de nuestros pecados. Él recibió la ira que usted y yo teníamos que recibir. Entonces, ya Dios el Padre no está airado con nosotros, sino que ahora hemos sido reconciliados con Dios el Padre, como dice Romanos 5:10. Porque si siendo enemigos fuimos reconciliados con Dios, ya estamos a cuenta con Él, ya estamos reconciliados con Dios. Por la muerte de su Hijo, mucho más que estando reconciliados, seremos salvos por su vida. Y ahora, querido hermano en el Señor, les invito en los minutos siguientes a atender unos minutitos la obediencia activa de nuestro Señor Jesucristo. Así, de una forma muy resumida, si alguien yo le preguntara, entonces, hermano, si usted me pudiera definir en un... Ay, detrás de la lista, perfecto, ahí. ¿Podría definir en qué consiste o qué es la obediencia pasiva de nuestro Señor Jesucristo? ¿Qué diría usted? ¿Es esa obediencia con miras a tomar el lugar suyo y mío allí en el altar de la cruz? Cargar nuestros pecados, recibir la ira. Y si le doy un pasaje claro, ¿se lo grabaría usted? Isaías capítulo 53. Allí está la cruz de Cristo, donde se le revela de forma maravillosa, magistral, a nuestro hermano Isaías. ¿Ya? No a ese pueblo, al profeta Isaías. ¿Ya? Aunque no digo que él sea talentoso, ustedes lo van a ver. El futuro predicador. Pero con ese amén. Futuro predicador. Sí, porque apoyar a nuestros jóvenes. ¿Usted cree que la iglesia muere aquí nomás con nosotros? ¿Quién? A ver, ¿quién más se va a lanzar si no hay ninguno que predique también como yo? ¡Estamos equivocados! Dios tiene su talento ya. Yo he podido vislumbrar talento en niños que van a pasar una kinder primero. Entonces, Isaías 53 habla de esta obediencia pasiva de nuestro Señor Jesús. Vamos a la obediencia activa. Si la muerte de Cristo solo se limitó a librarnos de la condenación eterna, presten atención, para que no nos perdamos acá. La salvación es del Señor de principio a fin. La salvación pertenece a Jehová. ¿Dónde dice eso? Salmo 3:8. Clarito, ¿eh? La salvación es de Jehová. Si la muerte de Cristo solo se limitó a librarnos de la condenación eterna, significaría que los hombres estamos en un estado neutral delante de Dios. ¿Qué quiere decir esto? Es decir, Él nos libró de la culpa y del castigo
que recibe la culpa. Pero si solo eso hizo la obra de Cristo, eso significa que ahora tenemos que hacer méritos para ser salvos. Tenemos que cumplir la ley de Dios perfectamente. ¿Eso está bien o está mal lo que estoy diciendo? Si solo la muerte de Cristo sirve para, bueno, nos limpia el Señor de todo pecado, ¿cierto? De nuestros pecados pasados ya no se acuerda más. Pero si la muerte de Cristo solamente sirvió para librarnos de la condenación y la muerte eterna y nada más, quedaríamos en estado neutral. Tendríamos que hacer méritos, tendríamos que hacer obras para ganarnos el cielo, ¿cierto? En su momento hablamos, de acuerdo yo, que si usted tiene una deuda con el banco, ojo, cuidado con las deudas del banco, menos con el banco cochino banca. Ojo con la automotora. Ellos están rogando que se atracen las cuotas del auto. Le van a quitar el auto y le van a aplicar la cláusula de celebración y le van a aplicar las 38.000 cuotas que le quedan todavía. Entonces, ¿qué pasa? Si tenemos una deuda en el banco y aparece un pariente rico, ¿qué hace usted? ¡Oh, primo! ¿Te acuerdas cuando jugábamos nosotros y éramos tan unidos nosotros? Te invito a la casa, usted le hace comida, lo invita el domingo. Y reverdece laureles y se hace más estrecha esa relación. ¿Cómo está el primo? Sí, estoy bien. Después siguen juntándose, reuniéndose, haciendo convivencia. ¿Cómo está entonces? Aunque empezaba más o menos, no. Ya, pero ¿qué pasa? No, es que no quiero más. No, pero es que somos valientes, ¿cómo entonces? Sí, es que lo que pasa es que no me ha ido muy bien y tengo una deudita en el banco. ¿Y cuánto? Oye, pero dime yo, resulta que ahora yo soy millonario y te puedo ayudar, sí, pero el que no quiero usar de tu confianza. Entonces, ¿y cuánto la gana? No, si no es mucho, son 88 millones. Entonces, ya, bueno, pero déjame tirar lápiz a fin de mes ahí, con los intereses, yo te paso los 88 millones. No, primo, pero no se moleste, ¿qué? Y por dentro nosotros. Y la esposa le pega patas por debajo de la mesa. Entonces el pariente millonario dice, primo, no, vamos a ir al banco y yo le voy a pagar la deuda. 88 millones, sí, pero redondeamos el 90, ya 90 millones, ya 90. Estoy exagerando un poco para sacar una sonrisa a ustedes, porque con el calor y con la cara que me mire, parece que tiene que terminar el tiro. Entonces vamos con el pariente millonario y paga toda la deuda. Y nosotros le decimos, primo, pero esto yo se lo voy a devolver a usted, hasta el último peso. ¿A dónde? Aunque tengamos la intención, iríamos devolviendo 10.000 pesos mensuales. Entonces, con esa cuota tendrían que terminar pagando nuestros tataranietos. Ya, paga la deuda, pero ¿con cuánta plata usted quiere del banco? ¿Con cuánta plata quiere del banco? ¿Ah? No, ya, pero si la deuda es cerrada, 90. No me puedo dar la operación matemática por ratita. Me jodió el ejemplo. Córtense los reclamos más, por favor. Si lo están tomando, no hacen. Ya, abogado, eran 90 millones y el pariente pagó los 90 millones. ¿Con cuánta plata quedamos en el banco nosotros? Con 0 pesos. Debíamos los 90 millones. Aunque le hacimos ojito a esos 90 millones, pero la vimos pasar la plata nomás nosotros. Y el banco, el señor banco dijo, venga para acá.
debe 88 millones, pero más con intereses ya cerremos 90 millones. Quedamos en 0 pesos, no debo nada al banco. Pero ¿con cuánto ahorro quedamos nosotros en el banco? ¿Con cuánto ahorro quedamos en el banco? Con 0 pesos. No tenemos nada ahorrado. Ahora, si el pariente fuera más palateado, nos dijera, yo sé que se siente adicción, a lo mejor nunca va a pasar, pero mire, les tengo una buena noticia. Nosotros tenemos un pariente que no es solamente millonario, no pagó 90 millones, pagó una deuda, pero terriblemente grande e infinita, que usted, aunque hubiera vivido 100 años, aunque hubiera vivido 200 años, nunca la iba a poder pagar. Entonces, no somos tan pobrecitos, somos ricos y herederos del reino de Dios. Entonces, ¿qué pasa si este pariente dice, ya primo, bueno, le pagué los 90 millones, pero usted no va a hacer con ninguna platita, primo? Le voy a dejar unas luquitas en el banco para que vayan a hacer con las chasconas y tal. Entonces le voy a dejar 90 millones más. ¿Le parece, primo? No, no se moleste tanto, primo. No, pero es que yo quiero... Y nos hacemos de rogar, pero por dentro no. Ojalá que sean más. Entonces, el primo nos paga la deuda de 90 millones, más nos deja 90 millones ahí en el cheque. Y usted va todos los lunes a ver si cuánto le ha subido el interés. ¿Ya? Pues bien, este ejemplo quizás un poco apartado de la realidad, que se pueda llegar a concretar. Este mismo ejemplo lo pongo porque eso es lo que hizo el Señor Jesucristo por nosotros. Él muere en la cruz, paga la deuda suya y mía, Él la paga. Dios el Padre la cancela. Porque cuando usted le da una cuenta en el almacén, usted le dice, señora Juanita, vengo a pagar los 100.000 pesos de la mercadería que le debo. Pago los 100 y saco 100 más. Entonces, ¿quién hace el pago? El deudor paga. Pero ¿quién es el que cancela? Cancela es el acreedor. Cancelar es el acto donde tiene la cuenta aquí. Y el acreedor o el almacenero o el banquero tiene el lápiz y dice, Manuel pagó la deuda que tenía. Sí, la pagó. Cancelo yo. Y toma el lápiz y hace un visto bueno. Eso es cancelar. Por eso nunca más diga usted, le voy a cancelar. No. La palabra correcta es, le voy a pagar. ¿Quién es el que cancela? El acreedor. Usted no lo dice. ¡Ah! Se me cayó el carnet. ¿Quién decía eso? El profesor Bandera, ¿cierto? Usted no lo dice. Los niños no saben quién fue el profesor Bandera. Busquen en YouTube, googleen quién fue el profesor Bandera. Nos enseñaba a hablar en la televisión. Usted no lo dice. Entonces, el que cancela es el acreedor. Viene aquí están todos los deudores. Está Víctor, está Manuel, está Pedro, está Facundo, está Carmen, está Daniel, está Daniel. ¡Que hay deudores aquí! Pero él toma el lápiz y dice, pero esta deuda está cancelada. Y él hace el visto bueno. Y él es el que deja la deuda en cero. Pero no solamente eso hizo el Señor Jesucristo, sino que a la vez pone la cuenta favorable a nosotros y echa un precio más. Y ya no estamos 0 pesos, no estamos 0 pesos en la cuenta, sino que tenemos algo a nuestro favor, tenemos millones y millones y millones de dólares. Más que eso, por la vida. Me están saludando, pero no tengo idea quién es. ¿Lo conocieron ustedes? ¿Qué están mirando nosotros también? Hermano Sergio.
misericordia viva. Pues bien, con la obediencia activa, eso es lo que hace el Señor Jesucristo por nosotros. Vive, aquí no quiero que se me pierda, vive una vida entera desde que nace hasta la muerte, desde la cuna hasta la tumba, una vida perfecta, pero perfecta a la ley de Dios. Y esa vida perfecta que vive se nos achaca. No es la palabra correcta, se nos imputa a nosotros, como que nosotros hubiéramos vivido esa vida tan correcta. ¿Me entendieron? Esto se puede terminar. Vámonos. Un poquito más. Si la obediencia de Cristo solo se limita a la obediencia pasiva, ¿qué es lo que es la obediencia pasiva? Librarnos de la condenación eterna. ¿Significa entonces que ahora yo tengo que hacer méritos para ser salvo? Eso es imposible. Eso es imposible. ¿Qué mérito vamos a hacer? ¿Qué mérito vamos a sacar? Porque hay un verso que usted ya se lo aprendió de memoria, ¿cierto? Que lo podría recitar hasta un niño pequeño aquí. ¿Cuál es? Efesios 2, del 8 al 10. Vamos. Porque por gracia soy salvo por medio de la fe. Y esto no de vosotros, puesto que es un don de Dios, no por obra para que nadie se gloríe. Porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús, para buenas obras. Él preparó de antemano para que anduviésemos en él. Entonces, somos salvos por gracia, no por obras, para que nadie se gloríe. No está en nuestra naturaleza humana depravada hacer nada bueno en torno a Dios, que se incline a hacer algo por Dios. Por eso el Señor Jesucristo tenía que vivir una vida perfecta en cumplimiento a la ley de Dios, para que esa vida se nos imputara a nosotros. Y toda la vida mundana, pecadora, insoluta que vivimos nosotros, adivinen en quién fue cargada. En Cristo Jesús, Señor. Si la obediencia de Cristo solo se limita a la obediencia pasiva, librarnos de la condenación eterna, significa entonces que ahora yo tengo que hacer méritos para ser salvo, para ganarme el derecho a entrar en el reino de Dios. Y eso es herejía. Pero la obra de Cristo no se limitó a la parte punitiva de la ley, sino que la obra de Cristo también nos dio entrada a su gloria. ¿Ya? La obra de Cristo no solo nos libra de la condenación, no solo nos libra de la muerte, sino que la obra de Cristo también nos da entrada a su gloria. Volvamos a leer el verso 18, Romanos 5, 18. Así que como por la transgresión de uno vino la condenación a todos los hombres, de la misma manera por la justicia de uno vino a todos los hombres la justificación de vida. Por Cristo vino a nosotros la justificación de vida. ¿Qué significa la justificación de vida? La aprobación de Dios que nos da la vida eterna. Una declaración de que somos justos a sus ojos y que tenemos el derecho a entrar en su gloria. Esta verdad es demasiado importante. La obra de nuestro Señor Jesucristo no nos deja en un estado con necesidad de hacer méritos para ser salvos, sino que nos deja en un estado pleno de aprobación delante de Dios. Eso es muy importante de entenderlo. La Iglesia Católica Romana y la mayoría de las iglesias evangélicas, para nuestro pesar tengo que decirlo, junto con la Iglesia de Roma, piensan gran mayoría, una gran parte de la Iglesia cristiana, especialmente de corte arminiano, eso es lo que enseña este pensamiento, que la obra de Cristo nos libró de la culpa del pecado.
Pero ahora hay que decirle al Señor Jesucristo, gracias Señor por dejarme en este estado, pero ahora me toca a mí. Como que ahora es el turno nuestro para ahora nosotros juntar méritos para ganarnos el cielo. No es así. Cristo, con su obediencia pasiva, nos libra de la condenación eterna en el altar de la cruz, muere, paga todos nuestros pecados, recibe la ira de Dios, pero también con su obediencia activa, Él nos da la entrada a la gloria de Dios, al reino de Dios, al reino de los cielos. Por eso que Él, cuando dice la palabra del Señor, en Romanos capítulo 8, que Él a los que antes llamó, todo va en tiempo pasado, a los que antes llamó, también predestinó, también justificó, también salvó, también glorificó. Aún no hemos sido glorificados. ¿Cuándo vamos a ser glorificados? Cuando Cristo aparezca por nosotros. ¿Sabía usted que el Señor nos viene a buscar? El Señor viene. Cada día que pasa, el regreso de Cristo está más próximo. Aún no hemos sido glorificados, pero Dios el Padre ya nos ve glorificados al lado del Señor Jesucristo. Porque no se trata de la vida que viva usted para ganarse el cielo de aquí en adelante, sino que se trata de la vida recta que Él vivió en obediencia absoluta a la ley de Dios el Padre. La iglesia romana, la iglesia evangélica, gran parte de ella enseñan que Cristo nos libró de la culpa, del pecado, pero ahora hay que decirle al Señor, gracias, pero ahora es mi turno. Pero si esto fuera así, tenemos un grave problema porque el hombre nace en un estado de corrupción absoluta, o lo que se llama depravación total o corrupción radical. Ya lo hablamos en su momento, que el hombre es incapaz, espiritualmente hablando, de inclinarse por Dios. Es incapaz de hacer cualquier bien espiritual delante de Dios. Eso lo relata muy bien Juan capítulo 6. El Señor Jesucristo dice, ninguno puede venir a mí si el Padre no le trajera. ¿Se acuerdan cuando mi pastor nos decía y nos contaba, yo no quería ser evangélico? Él, cuando se abría con nosotros, decía, yo odiaba a los evangélicos, ¿cierto? ¿Por qué? Porque tenía parientes cercanos a él que dieron más testimonio. Decía él, ¿cómo pueden ser evangélicos y todo lo que hacen? Dice él, yo no quería ser evangélico. Y esa es la verdad, que todos nosotros, usted ni yo queríamos ser evangélicos. ¿O usted andaba buscando desesperada la puerta del reino? No, Dios nos apareció a nosotros tal como Dios le apareció a Pablo cuando había camino a Damasco. Nos tiró a tierra y Dios lo salvó. Así pasó con nosotros. Llegamos sin saber por qué llegamos, lloramos, no teníamos idea por qué llorábamos, y seguimos viviendo y Dios comenzó a hacer la obra y ya habíamos nacido de nuevo, y como el Espíritu Santo nos convenció de pecados, y el Señor Jesucristo, Dios el Padre, puso la fe en nosotros, porque todo es de Dios. Todo es de Dios. Por gracia al salvo, por medio de la fe. Y esto, o sea, la gracia, la fe, todo es un don de Dios. No por obra, para que nadie se gloríe. Aquí la honra y la gloria enteramente para el Señor. Pero ¿qué tengo que hacer yo? Bueno, vamos a comenzar a ver del capítulo 6 al capítulo 8 algo fascinante y maravilloso, que si usted no tiene claro si usted es salvo o no, va a quedar un poco confundido. Vamos a comenzar a ver el proceso de santificación. Donde usted, ya he dicho esto antes, donde usted está siendo llamado por Dios para trabajar en este proceso de santificación junto con el Espíritu Santo. Cuando dice Pablo en Gálatas 2:20, que ese es el diploma del discípulo.
versículo. ¿Cómo empieza? Con Cristo estoy juntamente crucificado. Y ya no vivo yo, mas Cristo vive en mí. Y lo que ahora, y lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. ¿Qué más? Entonces, venimos ahí. ¿Quién es el que vive la vida cristiana? Dice Pablo, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, mas vive Cristo en mí. Pero yo no estoy llamado a quedarme quieto en la banca, como los quietistas. Dios sabrá, pues. No. Si bien es cierto, tiene que cumplirse ese verso en nosotros. Con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, Cristo vive en mí. ¿Quién es el que vive la vida cristiana? ¿Es Cristo a través de su Santo Espíritu o somos nosotros? Cuando hacemos algo para la gloria de Dios, ¿quién lo hace? ¿Lo hace Manuel? ¿Lo hace Jorge? ¿O lo hace el Espíritu Santo? ¿Se da cuenta que en estas grandes verdades hay una dualidad? Son los dos. Es el Espíritu Santo, pero también somos nosotros. Mire aquí, Pablo dice, con Cristo estoy juntamente crucificado. Ya no vivo yo, más Cristo vive en mí. ¿Y qué agrega más abajo? Pero ahora, ¿qué dice? Lo que ahora vivo, yo. ¿Quién es el que tiene que vivir? Yo. Lo que ahora vivo en la carne, lo vivo en la fe del Hijo de Dios, el cual me amó y se entregó a sí mismo por mí. Estoy muerto para el mundo, pero vivo para Dios. Estoy juntamente con Cristo crucificado. Cristo vive en mí, Él vive en mí. Tengo una vida activa, vigente, abundante por el Espíritu Santo. Pero a la vez el Espíritu Santo es el que produce en nosotros el querer como el buen, como el querer como el hacer. Entonces, ¿se da cuenta que Pablo no lo tenía tan claro? Soy yo el que vivo, pero es Cristo en mí. Este es un misterio. Nosotros tenemos que esforzarnos en los medios de gracia, venir a congregarnos, a escuchar la palabra de Dios. Como dice Hebreos 10:25, no dejéis de congregarnos como algunos tienen por costumbre, sino que tenemos que venir a escuchar la palabra del Señor, a adorar, a decir su nombre, a recibir el consejo de la palabra, porque el oír viene por la fe, y la fe por el oír la palabra del Señor. Usted tiene que dejarse edificar los unos a los otros como sacerdotes santos, como casa espiritual, como dice Pedro, como piedras vivas. Entonces Cristo, a través de su Santo Espíritu, yo también soy el llamado a hacer morir lo terrenal. Por eso vamos a encontrar versículos de la palabra desde el capítulo 6 para adelante, cuando dice que ya hemos sido libertados del pecado. El Señor Jesucristo ahora nos entrega un mandamiento: no reine pues otra vez el pecado en vosotros, en vuestro cuerpo mortal. Entonces tenemos mandamiento de parte de Dios a hacer morir lo terrenal, que no reine el pecado en nosotros. ¿A qué se lo está diciendo? Se lo está diciendo a usted y se lo está diciendo a mí. Dios bendiga su palabra en nuestro corazón. Así que la obra de Cristo sería incompleta. Él no podría haber dicho consumado es. No es un puente construido hasta la mitad y nos toca a los cristianos construir la otra mitad de lo que somos incapaces, porque aún teniendo la presencia del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente. Eso es verdad. Es
¿Me encuentro razón con eso que apunté? Mire, porque aún teniendo la presencia del Espíritu Santo, ¿tiene el Espíritu Santo usted o no? Porque el que dice que no tiene el Espíritu Santo no es de Cristo, dice. Discúlpame, nosotros tenemos el Espíritu Santo. Pero mire, aun cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente. Esta carne, nuestra persona, nuestra humanidad, nos hace la guerra, nos hace frente, porque esta naturaleza es terrena y la carne, Gálatas 5, solamente produce cosas de la carne, las obras de la carne. Eso es lo que produce nuestra humanidad. Entonces, aun cuando tenemos la presencia del Espíritu Santo, nuestra naturaleza pecaminosa sigue vigente. Y la ley de Dios no exige medio cumplimiento, sino que un cumplimiento perfecto, ¿cierto? La ley de Dios no exige cumplimiento a medias, sino que la ley de Dios exige, préstame atención, la ley de Dios exige un cumplimiento perfecto, porque el que inflige un solo punto, el que infringe, el que viola un punto de la ley de Dios que dice la palabra, se hace transgresor de toda la ley. Dígame usted, salga para acá adelante, un hermano o una hermana que al día de hoy esté cumpliendo la ley, pero al 100%. Salga ese mentiroso para acá. Pablito, no esperaba eso de ti. No viene a revisar la declaración porque venga el hermano que está cumpliendo al 100% la ley, porque eso es lo que exige Dios. Un cumplimiento al 100%, no medio cumplimiento. ¿Quién es ese hermano? ¿Quién es ese pastor? Que está cumpliendo el 100% de la ley. Se da cuenta que somos hijos de Dios, somos nueva criatura, somos herederos de Dios. El cielo nos espera, pero todavía estamos en este cuerpo, de muerte, como dice Romanos 7, el apóstol Pablo dice: miserable de mí, ¿quién me apartará de este cuerpo de muerte? ¿Concuerda con Pablo usted? Mire, si a nosotros nos dicen pecador, nos están diciendo una gran verdad. A lo mejor nos podemos sentir o enojarnos un rato, pero nos están diciendo la verdad. Ahora, si nos dicen gran pecador, ustedes pensaron en la canción. Carnales que son. ¿Verdad que hay una canción que dice gran pecador? Pero ¿sabe a quién nos ofendió eso? Al Señor Jesucristo, porque en la cruz Dios el Padre lo mira como pecador a Él, y Él nunca cometió pecado. Entonces, si nos dijeran pecador a nosotros, discúlpenme, nos están diciendo una verdad. Ahora, ¿quién es el que osa en esta tarde a levantar su mano, a pasar para adelante y decir, por favor, aquí yo estoy cumpliendo la ley al 100%, porque eso Dios exige, que cumplamos la ley al 100%. ¿Quién es el que está cumpliendo la ley de Dios al 100%? Usted podría decir, pastor, pero yo al menos pensaba que usted la cumplía. No, está loco. Si no hay ser humano, pastor que sea, obispo que sea, discúlpeme, no hay ser humano que pueda cumplir la ley de Dios perfectamente, aun cuando tenemos el Espíritu Santo. Pero no me va a decir usted que
hay días que usted no se siente evangélico, no se siente cristiano. ¿Sí o no? ¿Sí o no? O todos los días está aquí usted, en la cresta de la ola aquí. Quiero hacer la sola, pastor, ¿dónde? Mándeme, como dice la alabanza, al bosque impenetrable, al desierto abrasador. Mande, pastor. Después el pastor lo manda a sacar los papeles de allá. Oh, ya no hay gozo. Entonces, ¿en qué quedamos? ¿Se da cuenta que vamos lidiando con nuestra carne aun cuando tenemos el Espíritu Santo? Hay días que las queremos hacer todas y hay días que nos metemos en la banca para abajo que mi pastor ni siquiera me vea. ¿Quién es el que cumple la ley de Dios perfectamente? Porque para poder recibir esa ofrenda de Dios, Dios exige el 100% del cumplimiento de la ley, de su ley, no medio cumplimiento. Y pasamos por el mandamiento más importante. ¿Cuál es el mandamiento más importante? Si no se lo sabe, pregúntenle a la clase de los niños más pequeños de la escuela dominical. Ellos le van a decir cuál es el mandamiento más importante. Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón, con toda tu alma, con toda tu mente, con todas tus fuerzas, y el segundo es semejante al primero. Y a tu próximo como a ti mismo. ¿Quién es el que cumple ese mandamiento principal, las 24 horas del día? ¿Quién de ustedes es el que cumple ese mandamiento? Solamente ese mandamiento. ¿Quién lo cumple? Un día nos besamos las manos, el cuello, todo. Y hay días que no nos podemos ni mirar. ¿Cierto? Somos amigos hasta el momento cuando tenemos problemas. Y ahí me van a conocer. Y me van a conocer. Conmigo no se meten. Y nos sacamos el mejor. ¿Queréis aspirar? ¿De que estoy practicando kickboxing ahora? Y yo pego fuerte. ¿Cierto que en este caminar van a haber ciertos roces entre ustedes? Y sabe que el Señor lo tiene tan claro eso. Por eso dejó un mandamiento en la Sagrada Escritura, como por ejemplo este. Perdónense los unos a los otros. Si nunca hubiera ningún problema entre nosotros, ¿para qué el Señor iba a poner ese mandamiento? Perdónense los unos a los otros. Sopórtense los unos a los otros. Oiga, tengo que soportarlos a ustedes yo. Me estoy poniendo canoso. Mi esposa me dice, hijito, ¿qué? No, acá sí no. Y ustedes tienen que soportarme a mí. Y la iglesia dice, sopórtense los unos a los otros, ámense los unos a los otros, perdónense los unos a los otros. ¿Por qué le echa el mandamiento del Señor? Porque el Señor da por sentado que entre nosotros iban a haber ciertos roces, pero no por eso nos vamos a sacar los ojos a nosotros, vamos para el mismo cielo. Con tal que no me toque al lado de mi pastor, la parcelita que me quiero enseñar, y yo voy a hacer unos muros más altos, o sea que no me vean con eso. No va a existir eso. Vamos a estar en un estado de glorificación, todo va a ser perfecto. No va a haber envidia. ¿Quién tiene el césped más verde? Ah, el Señor le repartió más grande que más todo. Mira la parcela chica, clara, que nos tocó. No, ¿cierto? Vamos a estar en un estado de glorificación y somos herederos del reino de los cielos. ¿Cómo es posible que nosotros tengamos que ahora hacer méritos para ser salvos si tenemos una condición corrupta, depravada, incapacitada en nuestro ser? La respuesta de cómo es posible de que pasemos de un estado de muerte a un estado de gloria es
que se nos imputa, eso ya lo dice. La respuesta de cómo es posible de que pasemos de un estado tan deplorable, tan miserable de muerte, a un estado de gloria, es que se nos imputa, se nos acredita, se nos coloca a nuestra cuenta. Dios nos ve como propia la justicia de nuestro Señor Jesucristo. ¿Qué quiero decir con esto? La vida perfecta de Cristo a la ley de Dios, porque Él sí que cumplió la ley de Dios, ¿cierto? Él la cumplió perfectamente. Y esa vida que vivió perfecta, oh hermano querido del Señor, se nos imputa, se nos acredita a usted y a mí. ¿Sabe por qué tenía que ser así? Porque ni usted ni yo jamás íbamos a poder vivir esta vida perfecta. Por eso Cristo la vivió por nosotros. A eso es lo que se le llama la obediencia activa de Cristo. La vida perfecta que nuestro Señor Jesucristo tuvo que vivir y como resultado la justicia de vida para los suyos. Vayamos por favor rápidamente a Gálatas capítulo 4, del verso 4 al 7. Pero cuando vino el cumplimiento del tiempo, Dios envió a su Hijo nacido de mujer y nacido bajo la ley, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Y por cuanto sois hijos, Dios envió a vuestro corazón el espíritu de su Hijo, el cual clama, Abba, Padre. Y así que ya no eres un esclavo, sino hijo. Y si hijo, también heredero de Dios por medio de Cristo. Este no es un estado de prueba, es un estado glorioso. No es un estado de condicionalidad, sino que es un estado de que ya somos hijos de Dios y herederos de Él. Estos versículos que acabamos de leer nos habla de la encarnación del Señor Jesucristo, que vino a nacer de la Virgen María, nació bajo la ley, cumplió la ley, y también está el resultado de esa obra, a fin de que recibiésemos la adopción, para que redimiese a los que estaban bajo la ley, a fin de que recibiésemos la adopción de hijos. Eso es lo que produjo la obra del Señor Jesucristo. Nos da entrada a la gloria, somos hechos herederos, somos adoptados por Dios el Padre, y por cuanto soy hijo, Dios envió a nuestros corazones el espíritu de su Hijo, el cual clama Abba Padre. Así que ya no eres esclavo, dice. ¿Dice su Biblia eso? Qué maravilloso. Esto lo está diciendo por usted y por mí. Usted debería de estar destapando el techo de este templo, glorificando a Dios por esta gran verdad que estamos hablando. Mire, dice su Biblia, verso 7, así que ya no eres esclavo, sino hijo, y si hijo también heredero de Dios por medio de Cristo. ¿Aparece este bendito versículo ahí en su Biblia, hermano? Chequee, por favor. Eso lo habla por usted. Qué maravillosa bendición. Se lo vuelvo a leer. Si no cae en cuenta todavía, eso lo habla por usted y por mí. Así que ya no eres esclavo. Póngase el nombre suyo ahí. Así que ya no eres esclavo, Alan. Así que ya no eres esclavo, Jorge. Así que, Víctor, ya no eres esclavo. Manuel, ya no eres esclavo. Ya no eres esclavo.
María vive la vida perfecta para imputársela a usted, imputármela a mí. Y esa vida perfecta, a la ley de Dios, se nos aplica a usted y a mí. Y ahora Dios el Padre nos ve como que siempre hubiéramos cumplido la ley de Dios. Nunca hubiéramos roto ni un mandamiento. Y somos hechos herederos. Y el cielo y la gloria nos espera. Le hago una pregunta. ¿Cree usted a esta verdad? Amén. ¿Cree usted en la Biblia? Amén. Aquí está involucrado usted y están involucrados sus hijos. Por lo tanto, nosotros al descubrir estas grandes verdades, nosotros deberíamos servir al Señor todo el resto de vida que nos queda aquí con una gratitud inmensa. Ser ágiles, ser intrépidos para servir al Señor y correr este año 2023 y hacer lo que no pudimos hacer en 2022 y ponernos al yugo ahí en la parte espiritual y material, porque le debemos tanto al Señor. Teniendo entendido que nunca, nada de lo que hagamos aquí nos vamos a ganar el cielo. Dios ya nos ve allá a la diestra del Señor Jesucristo por la obra, por la obediencia pasiva y activa de nuestro Señor Jesucristo. Solo un par de referencias más. La perfección de vida de Cristo a la ley de Dios se ve desde su concepción. Jesucristo nació libre de toda culpa del pecado de Adán, porque aún nació de una mujer como nacen todos los hombres. No solo él era un hombre, su concepción milagrosa señala que también era plenamente Dios. Desde su concepción, el Espíritu Santo cubrió la vida de ese precioso ser, plenamente hombre y plenamente Dios. Y en Lucas 1:35, cuando el ángel Gabriel le da la noticia a María, le dice: ese santo ser. Lucas 1:35. El ángel Gabriel dice: ese santo ser. Que significa santo, apartado de todo pecado. La perfección de vida de Cristo también se puede ver en todo su ministerio terrenal. Cuando el Señor Jesucristo le dice a los hipócritas fariseos: el que pueda acusarme de pecado, que lo haga. ¿Quién me redarguye de pecado? Juan 8:46. No voy a ir allá por causa del tiempo. Jesucristo le pregunta: ¿quién me redarguye de pecado? Todos cerraron su boca. Pilato, Lucas 23, del 1 al 25, Juan 18:38 y 19, del 1 al 6. Pilato interroga al Señor Jesucristo y más de una vez, más de 2 veces, más de 3 veces, Pilato tiene que decir: este hombre es inocente, no hallo ningún pecado en él, no hallo ningún delito. Porque el Señor Jesucristo vivió toda su vida, una vida perfecta a la ley de Dios. Porque esa vida la estaba viviendo por usted y por mí, querido hermano. ¿Qué dice Pilato? Este hombre es inocente, no hallo ninguna falta en él. Y en el Evangelio según San Juan, capítulo 18, 19, Pilato dice, cuando se los presenta allí a la multitud, porque querían que le soltara a Barrabás, Pilato le dice una frase que es tremenda, y eso nos hace concordar con todo lo que hemos venido viendo en Romanos capítulo 5. El primer Adán y el postrer Adán. Cuando Pilato se los presenta a la multitud y les dice: he aquí el hombre. He aquí el hombre.
Él es el verdadero hombre. Ya no Adán, el primer hombre que falló. Pilato, sin saber la tremenda frase que estaba diciendo, he aquí el hombre. ¿Y cómo era el segundo hombre, el postrer Adán? Santo, inocente, sin mancha, sin pecado, sin ningún delito. La perfección de la vida de Cristo a la ley también se señala en las epístolas. Hebreos capítulo 4, verso 15. Como está fresquita la lección de Hebreos 4, 15 dice: porque no tenemos un sumo sacerdote que no pueda compadecerse de nuestras debilidades, sino uno que fue tentado en todo según nuestra semejanza, pero sin pecado. Sin pecado. Y 7:26, porque tal sumo sacerdote nos convenía, santo, inocente, sin mancha, apartado de los pecadores y hecho más sublime que los cielos. 2 Corintios 5:21, solamente un par de referencias porque el tiempo nos ha pillado. 2 Corintios 5:21, al que no conoció pecado, por nosotros, por usted y por mí, lo hizo, o sea, Dios lo hizo pecado, para que nosotros fuésemos hecho justicia de Dios en él. Y primera de Pedro 2:22. El cual no hizo pecado, ni se halló engaño en su boca. Pecado señala transgredir la ley de Dios. En Cristo nunca se encontró transgresión de pecado. Podemos ver la perfección de vida de Cristo a la ley de Dios al ver lo que Él decía, cuál era su objetivo de vida. Juan 4:34, cuando estaba evangelizando a la mujer en el pozo de Jacob, a la mujer, ¿cuánto se llama la mujer? Samaritana. Y los discípulos le dicen que comiera, había muchas horas que había pasado, y el Señor le responde en Juan 4:34, mi comida es hacer la voluntad de mi Padre. Íntegro, de principio a fin. Hacer la voluntad del que me envió. Juan 6:38. Esta es una vida perfecta, con el objetivo de que debe tener toda vida que existe en el universo. Vivir para la gloria de Dios. Cristo vive una vida perfecta, dándonos ejemplo a nosotros. Cristo del principio al final, de la cuna hasta la tumba, vive una vida perfecta, vive una vida para la gloria de Dios. Esta es una vida perfecta, con el objetivo que debe tener toda vida que existe en el universo. ¿Cuál es? Vivir para la gloria de Dios. Ahora usted y yo tenemos que vivir para la gloria de Dios. No somos perfectos, vamos luchando con el pecado, tenemos que tomar toda la armadura de Dios para darle guerra al mundo, al pecado y la carne, pelear la buena batalla de la fe, y el Espíritu Santo nos ayudará. Él es el que nos ayuda en este proceso de santificación, pero no porque no vamos a alcanzar la perfección en esta vida hasta cuando Cristo venga, no por eso nos vamos a sentar con un espíritu derrotista, sino que estamos llamados a morir cada día para el mundo y vivir cada día también para el Señor Jesucristo. Jesús vivió perfectamente. ¿Por qué vivió Jesús perfectamente? Estoy terminando.
¿Por qué Jesús vivió perfectamente? Él no tenía que ganar méritos para hacer un sacrificio aceptable ante el Padre. No tenía que ganar méritos. ¿Se acuerda cuando el Señor Jesucristo en el monte de la transfiguración, qué es lo que dice Dios el Padre? Este es mi Hijo amado en el cual tengo contentamiento o complacencia. Entonces, Él no tenía que vivir esta vida recta como para ganar mérito o ganar punto para que hiciera un sacrificio aceptable. Una pregunta, ¿qué hubiera pasado si Cristo muere cuando era niño? ¿Qué hubiera pasado si Cristo muere cuando era niño? Ese sacrificio igualmente hubiera sido perfecto. Igualmente hubiera sido perfecto. Pero el Señor Jesucristo tenía que vivir una vida y a los 30 años subir a la cruz. Ya lo he dicho como 4 veces esa frase ya. Porque estaba viviendo esa vida que ni usted ni yo podemos ni vamos a poder. No somos capaces de vivir esa vida perfecta a la ley de Dios. Por eso el Señor Jesucristo la vivió por usted y la vivió por mí. ¿Por qué entonces Jesús vivió una vida perfecta en torno a la ley de Dios? Porque como estamos incapacitados de vivir una vida que agrade a Dios, Él la vivió por nosotros. Él se identificó con nosotros. En Mateo capítulo 3, del 13 al 15, cuando Juan el Bautista se resistía, no quería bautizar al Señor Jesucristo, el Señor Jesucristo se identifica desde el principio de su ministerio en torno a los suyos. Esa identificación de su obra. Cristo no necesitaba vivir de una vida perfecta para ser digno. Él lo fue desde su concepción, porque Él es santo, santo, santo. Él es un ser perfecto en santidad. Se sometió a la ley como un hombre pleno que era, y a través de su obediencia y cumplimiento a cabalidad logró la justicia que los suyos no podían lograr por sí mismos. Por eso que le dice a Juan el Bautista, no, tengo que ser bautizado porque así conviene que cumplamos toda justicia. Cristo vino a cumplir perfectamente la ley de Dios. Termino. Mis últimas palabras son las siguientes. Cristiano, cristiana, tu salvación es segura. Tu Señor y Salvador pagó la pena que tú debías pagar. Repito eso. Grabemos esta gran verdad en nuestro corazón. Nunca más nos olvidemos de ella. Cristiano, tu salvación es segura. Tu Señor y Salvador pagó la pena que tú debías pagar. Obediencia pasiva. Y vivió la vida perfecta que tú debías vivir y que no eres capaz de vivir. La obediencia activa del Señor Jesucristo. A esta doctrina del resultado de la obra de Cristo a favor de los suyos se le conoce como la doctrina de la doble imputación. La doble imputación, ¿qué quiere decir? Nuestras culpas y pecados fueron sobre Él. Nuestras culpas y pecados fueron sobre Él. Y su justicia perfecta vino a nosotros. Una doble imputación. O, como hemos dicho en otra oportunidad, este cambio de roles. Dios ahora nos ve justos y herederos de su promesa. Ya somos libres de la condenación que la ley hace. Ahora la ley es nuestra amiga. Mire, la ley es nuestra amiga. Es nuestra guía de nuestra vida para que comprobemos lo agradable y perfecta que es la voluntad de Dios.
Ahora cumplimos la ley porque es nuestra amiga, es nuestra guía. Cumplimos la ley, no perfectamente, porque ya dimos sobrados argumentos de que no. Cumplimos la ley, no perfectamente, pero sí sinceramente. Cumplimos la ley no para ser salvos, sino que porque ahora que ya somos salvos, con esta nueva naturaleza, estamos siendo capacitados para cumplir la ley de Dios. ¿Para qué? Para comprobar la agradable y perfecta voluntad de Dios. Esto lleva una implicación muy importante. Es terrible quitarle la gloria a Cristo en torno a nuestra salvación. Es terrible quitarle la gloria a Cristo en torno a nuestra salvación. La salvación pertenece al Señor. Salmo 3:8. Como lo decían las 5 solas de la Reforma, que hoy están vigentes: sola Escritura, solo Cristo, sola fe, sola gracia, solo a Dios la gloria. Solo Cristo, solo a Él la gloria. ¿Esa es su idea? ¿Su pensamiento? Solo Cristo. Por Él estamos aquí. Por Él vivimos. Por Él existimos. Por Él vamos al cielo. Por Él somos hijos. Por Él somos herederos. La gloria nos espera. Solo Cristo. Solo a Él la gloria. Oraremos. Agradeceremos a Dios. Todos oraremos. Y agradeceremos a Dios esta gran verdad.